Bueno, yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El viernes pasado fue Viernes Santo. Empecé a hablar acerca de la crucifixión. El domingo hablamos de la resurrección y me pareció bien terminar la secuencia, siendo que empezamos con Mateo. Y quiero que hablemos y reflexionemos un poco en las últimas palabras del evangelista, para atar todo el asunto, una especie de serie. Y vamos a leer los versículos 16 al 20 del capítulo 28 de Mateo. Son las últimas palabras. Capítulo 28, versos 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, esto es a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme extender un saludo a los que nos están siguiendo por el canal, ¿no? Todos ustedes les enviamos bendiciones y que todos estén bien. Hablando a las naciones es el título. Ahora, yo quiero que en esta mañana pensemos un poquito, fríamente, en cuál es la misión central de la Iglesia. A menudo escuchamos a la gente hablar de los planes de Dios para tu vida. En otra ocasión ya hablé de este asunto. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo han escuchado eso? Dios tiene un plan. Tiene un propósito para tu vida. Esa predicación antes era extraña, no se escuchaban esas cosas, pero en las últimas, especialmente en los últimos 20 años, esto se incrementó y se hace prácticamente una propaganda acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Hay más o menos, dicen, 7.600 millones de habitantes en el planeta Tierra en este momento. Es un montón de gente. Imagínense entonces que Dios, en su escritorio, tiene un plan una receta para cada habitante de la tierra. Más allá de que Dios después, la gente acepte a Dios como su guía, a Cristo como Salvador, la persona lo rechaza, se queda sin plan. Pero Dios tiene un plan para todos, ¿no es cierto?, en la vida. Así que Dios tiene un fajo así grande de planes para todo aquel que lo quiera recibir. Bueno, aquí está. Este es el plan que yo tengo para tu vida. Esto es exclusivo. Esto es personal. El plan que tengo para ti no tiene nada que ver con el plan del vecino, de la persona que está a tu lado. Cuando estamos en la iglesia, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Suena muy interesante, pero la Biblia nunca habla en esos términos. Nos hemos acostumbrado a decir cosas porque suenan bien. Es motivacional eso, cuando nos dicen, Dios tiene un plan para tu vida. Y si lo sigues, entonces vas a tener una vida de éxito, vas a ser feliz, te vas a sentir realizado, completo. Así que el plan de Dios tiene que ver contigo y nada tiene que ver Dios en el asunto. No es la gloria de Dios
No, es mi gloria, mi satisfacción, mi contentura, llegar al final de la vida y decir, la pasé fenómeno. Pero la Biblia nunca habla en esos términos. Eso lo inventamos en estas nuevas generaciones. A esta pregunta mucha gente responde, desafortunadamente, diciendo, bueno, los planes de Dios son una serie de actividades que organizamos dentro de una congregación o dentro de una iglesia. Pero resulta que el plan y el trabajo, el ministerio de la iglesia no es producir u organizar programas o actividades para entretener a la gente o hacerlos sentir bien. Desafortunadamente la iglesia en estos últimos años se ha ido moviendo en esa dirección. Consideramos que lo esencial es hacer sentir bien a la gente. Y para lograr eso y conservarlos necesitamos entonces organizar programas para que la gente se sienta muy cómoda y se sientan bien. Resulta que la misión de la iglesia, central de la iglesia, es continuar lo que Cristo encomendó a sus discípulos en estos últimos textos que encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateo. Y eso es hacer discípulos. En otras palabras, Cristo hizo discípulos para que los discípulos hagan más discípulos. Y ese es el solo propósito de la iglesia. Es de ir y hacer discípulos. No dice la Escritura que nosotros vamos para hacer comidas y, en fin, entretener a las personas. No, es hacer discípulos. Y basta con que miremos nosotros cómo trabajaron estos hombres de Dios después y ciertamente lo que hicieron es cumplir con la comisión que les dio el Señor Jesucristo, que es ir a las naciones y hacer discípulos. Y eso es lo que se ha estado haciendo por 2000 años. Siguiendo ese principio central de la comisión es salir a hacer discípulos de entre las naciones. Si nosotros queremos saber cómo hacer discípulos, lo que tenemos que hacer es seguir el patrón que nos dan las Escrituras y especialmente cómo hizo Jesús para hacer discípulos. No necesitamos ir a seminarios, no me refiero a seminarios teológicos, ojo, ¿no? El seminario teológico es importante, pero me refiero a esos cursillos de 3 meses donde metemos a la gente en un cuarto y les pasamos los PowerPoints y le damos el ABC del discipulado, lo qué sé yo, y se la pasan 3 meses, 4 meses metidos en un aula y horas de estudio, de imágenes. Yo he comprado libros en el pasado donde tenemos libros sobre liderazgo, sobre discipulado, y que si nos pasamos 4 o 5 meses, y cuando no leyendo 2 años libros acerca de liderazgo y de discipulado, y que si no discipulamos a nadie. Se nos van pasando los días, los meses, los años, la gente pasa delante nuestro, nuestros compañeros de trabajo, familiares, y no agarramos a nadie para discipular. Pero tenemos el papelito, ¿no? El certificado que dice curso de discipulado 5 meses. Entonces ya está, ya tenemos algo para colgar en la pared. Bueno, ese es un problema, porque eso no es cumplir la comisión. Eso es leer acerca de qué piensa alguien acerca del discipulado y que hizo plata vendiendo el librito ese, ¿no es cierto? Pero eso no es hacer discípulos. Y toda actividad que nosotros programamos entonces dentro de la iglesia debe tener como enfoque central. El objetivo final es hacer discípulos para Cristo. Esa es la razón, es la última razón del por qué el Señor nos tiene todavía en este mundo, en esta ciudad de Toronto. ¿Por qué no levantó la iglesia todavía? Porque miramos el mundo y está todo patas para arriba, pero ¿por qué Dios no levantó la iglesia si Dios nos quiere en casa? Bueno, es porque justamente Dios lo que quiere es que cumplamos ese trabajito de hacer discípulos. Todavía hay tarea que hacer y no quedarnos en solamente las actividades. Si nosotros movemos el enfoque de la iglesia, el enfoque central, y lo dirigimos en otra dirección, entonces lo que llamamos la iglesia se va a convertir solamente, y eso es lo que veo, se va convirtiendo en un club social, donde la gente va para encontrar compañerismo, sentirse bien, irse los domingos a casa contentos de haber estado en la iglesia, comimos bien, la pasamos fenómeno,
Lo mismo que encontramos en cualquier otro club social donde la gente justamente se reúne o se conglomeran para socializar. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo tenía en mente. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que no debemos disfrutar la comunión, no se malentienda esto, pero cuando eso se convierte en un fin, estamos en un problema. No es un accidente que Mateo ordena las ideas en la forma en que lo hizo. Y que los eventos que relata al final del Evangelio son consecutivos. Hay una correlación. Nos habla de cruz, resurrección y comisión. Lo podemos poner de otra manera. Jesucristo en este caso está hablando de salvación, está hablando de esperanza y está hablando de mensaje. La cruz tiene que ver con la salvación. La resurrección es nuestra esperanza de que Dios un día nos va a levantar a nosotros como lo hizo con Jesucristo. Eso es lo que nos promete el apóstol Pablo, que es Dios en definitiva a través del apóstol Pablo, diciendo que el poder que levantó a Cristo va a operar en nosotros. Y luego el papel que debemos desempeñar nosotros, que es la comisión de Jesucristo, de ir y hacer discípulos a las naciones. Lo que a veces no tenemos en cuenta o no sabemos responder es qué quiere decir hacer discípulos. Para muchos significa simplemente evangelizar. Es decir, que cuando leemos a Mateo, entonces, las palabras de Jesús, lo que Jesús quiso decir es ir y evangelizar a todas las naciones. Y los vamos a bautizar, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la idea más o menos que se tiene cuando se habla de salir a discipular a las naciones. Es decir, nosotros vamos a una persona y le decimos, mira, ¿sabes una cosa? Tengo una hermosa noticia para ti. ¿Cuál es? Bueno, recibe a Cristo y se salva tu alma. Ok, me gusta la idea. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ora conmigo, en el nombre del Padre o de Cristo y ya está, hacemos la oración y se terminó y después que te vaya bien, dijo. Lo mandamos a la aventura de la vida, arréglate ahora a ver qué hace Dios. O puede ser que alguna persona diga, la verdad no me interesa lo que tiene para ofrecerme. Bueno, lo lamento mucho por ti, voy a orar por tu alma, chao, y si te he visto no me acuerdo. Esa es la idea que tiene la gente en cuanto a este tema de compartir el Evangelio. Esa es la tarea al fin de cuentas de todos los cristianos. Hablamos de Cristo a alguien y una vez que se aceptó a Cristo le decimos, mira, ahora sabes qué tienes que hacer, acá está la tarjeta, ve a la iglesia. Y entonces que se encarguen en la escuela dominical o el pastor de la iglesia o qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí adentro, una vez por semana lo vamos a agarrar y entonces le vamos a hacer la lobotomía espiritual, ¿no? Le vamos a meter todo de prepo en una hora de servicio y con eso alcanza. No alcanza y no es tampoco lo que el Señor Jesucristo comisionó a los creyentes. Incluso la frase todas las naciones no es entendida como corresponde. Se entiende como ganar al mundo entero para Cristo. Es decir, que la idea de que alguna vez la iglesia logrará convertir a todas las personas que habitan este planeta al Evangelio, a Jesucristo, y de esa manera se va a establecer ese mundo idílico que prometen las Sagradas Escrituras. Bueno, además está decir que esa es una postura, más bien una escuela teológica de pensamiento, pero no es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. El mundo no va a ser ganado para Cristo. Es una mala noticia, ¿no? Pero el mundo no va a ser ganado para Cristo. El mundo está reservado para el juicio de Cristo. Y solamente se salvan aquellos que acepten del mundo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El apóstol Pedro lo pone de una forma muy drástica, pero otra vez es un hombre movido por el Espíritu de Dios y pone las cosas como son. No puede él agarrar y aguar el mensaje. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, en esta dispensación, en este tiempo, ese cielo, dice, y esa tierra, escuche esto, están reservados por la misma palabra. La palabra de Dios que hizo de la nada todas las cosas es la palabra que ahora sostiene todo esto.
Y entonces explica qué quiere decir eso de estar reservados. En la segunda parte dice, guardados. Dios tiene guardado al cielo y la tierra. ¿Y para qué lo tiene guardado Dios? ¿Para qué el Señor está reservando estas cosas? Bueno, dice, no para salvarlos, sino para el fuego en el día del juicio y escucha, y la perdición de los hombres. No son augurios buenos. Pedro nos está cantando qué es lo que está sucediendo y Dios tiene las manos metidas en el asunto. Este mundo está siendo conservado o reservado para hacer justicia. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre se rebeló contra Dios. El hombre dijo, no me interesa el gobierno de Dios. Bueno, el hombre se tiró encima una enorme responsabilidad y tiene que responder al juez soberano. Y la Biblia dice que está todo preservado. Podría haber terminado con todo esto hace rato el Señor, pero lo está reservando. Y por cierto, está dando tiempo para que a ver si alguno para las antenas y dice, bueno, vamos a acercarnos a la cruz para zafar de este asunto. Gracias que Dios está dando tiempo, pero el mundo está reservado para el juicio, no para que todo el mundo se entregue a Jesucristo. Dios quisiera que todo el mundo se convierta al Evangelio, pero eso no es la realidad. El hombre es obstinado, si Dios no hace algo en el corazón del hombre, el hombre no quiere saber absolutamente nada con el Señor. Volviendo otra vez al punto de qué significa ser un discípulo. Bueno, el tema de hacer discípulos no significa, hermano querido, simplemente evangelizar. Evangelizar la palabra significa dar la buena noticia. Y la buena noticia es Cristo murió por el pecador y Dios ofrece salvación gratuita, para ponerlo de una forma simple, gratuita, a todo aquel que viene a los pies de esa cruz, de la cual estuvimos hablando el otro día, y acepta la salvación que Dios ofrece por gracia. Ese es todo el meollo del Evangelio. Después la gente le pone flores y cosméticos y lo presenta de una manera elocuente, pero el meollo del asunto es eso. Es decirle a una persona, Cristo murió por tu vida. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, y la única manera de ser perdonados y obtener salvación es mediante el Señor Jesucristo, la persona y la obra de ese Cristo. Así que no significa entonces simplemente evangelizar, empieza con la evangelización, pero no termina ahí. Jesús no dijo empiecen y terminen con la evangelización, sino que el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. No evangelicen a todas las naciones, que es muy diferente. La palabra discípulo quiere decir un seguidor. Y entonces cuando entendemos el concepto semántico de la palabra, ya cambia el asunto. La palabra matetiuos quiere decir un estudiante, un aprendiz. Entonces, cuando hablamos de un discípulo, cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, lo que dijo es, presentamos el Evangelio y incluyan a esa persona de tal manera que pase a ser un estudiante, que pase a ser un seguidor de Cristo, que no lo sigue a la distancia, sino que va con Él recibiendo todo lo que Dios tiene para la persona. Comenzamos a ser educados y en un sentido reeducados, porque se va purgando todo lo que hemos recibido del mundo, toda esa mochila que llevamos encima con ideologías y conceptos raros, y entonces comienza a purgarse todo eso y empieza a vaciarse información nueva. Comenzamos a adquirir la mente de Cristo y empezamos a ver la vida desde otra perspectiva. Así que no se trata solamente de evangelizar, sino que se trata de hacer de la persona un estudiante de la palabra de Dios. Es decir, yo siempre pienso, ¿se acuerdan de las famosas Marta y María que fueron hermanas de Lázaro? Y es interesante, Marta era una mujer que le encantaba, parece que muy hacendosa y trabajaba, ¿no es cierto? Y cuando invitaron a señora a comer, Marta era un fenómeno, estaba ahí haciendo comida y trabajando para todos y María se sentó y no hacía un pito, no hacía nada. Y por ahí se le salió la cadena a Marta, ¿no? Y le dijo al Señor, che, a ver, haz algo porque mi hermana, a ver si se mueve un poquito, ¿no? Bueno, María estaba a los pies del Señor aprendiendo. No está mal lo que hacía Marta, quería servir al Señor,
no es que tenemos que sacarle crédito, pero era más importante ser alimentados por el Señor que alimentar al Señor. La tenía clara María. Y esto no quiere decir que, repito, Marta estaba mal, quería servir al Señor, lo estaba honrando. Pero el Señor está interesado y vino a este mundo justamente para ayudarnos a nosotros porque tenemos necesidad de ser edificados por el Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de presentar el Evangelio implica que ha sido iniciada la persona a ese largo camino de aprendizaje con el Señor, que vamos a ir con Él para ser instruidos, para ser edificados. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No dijo si solamente somos evangelizados. Habla de discípulos. Pero para ser un verdadero discípulo tenemos que permanecer en la palabra. Quiere decir que si una persona no permanece o no presta atención a las palabras, no está siguiendo a Cristo. Por ahí lo sigue de lejos. Acuérdense que hubo mucha gente que siguió a Jesús, pero llegó un momento en que la gente, después de escuchar algunas cosas que no les cuadraba, dijeron, hasta acá llegamos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre no puede ser mi discípulo? Y algunas personas dijeron, está loco que ya se le fue la mano, esto se desbordó este señor. Y dice que algunos pegaron la vuelta. El Señor le pregunta a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Así que, ojo, seguir a Jesús no dice mucho. Empezamos bien, pero el tema es si permanecemos en lo que enseña el Señor Jesucristo. Eso es un verdadero discípulo del Señor. Así que esto es algo que merece mucha meditación, por supuesto, pero quiero más concentrarme en lo que quiero compartir con ustedes. Así que no se trata, al fin de cuentas, de hacer una mera profesión de fe, de yo creo en Jesucristo. Mucha gente hacía profesión hablando de, ¿no es cierto?, el maestro de Israel que anduvo por esta tierra hace 2000 años atrás. Pero a lo que apunta esto es una profesión de una vida de fe y aprendizaje. No seguir un relicario, no seguir un objeto religioso o un personaje religioso, sino consagrar mi vida completamente a Él, vivir de una manera consecuente con esa realidad de ser un discípulo de Cristo. Así que esto implica que tenemos que ir alejándonos más y más de los patrones proferidos por el mundo sin Cristo para seguir entonces la orientación que nos da la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. La iglesia contemporánea, hermanos queridos, ha ido en una forma progresiva perdiendo el enfoque de cuál es la misión central de la iglesia. Y entonces se aboca más a la tarea de, por ejemplo, el entretenimiento. La gente, ¿por qué va a la iglesia? Me gusta ir a la iglesia. Bien, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un coro impresionante. La orquesta de película. Los músicos profesionales. Entonces tenemos buena música, buena orquesta, el sistema de sonido lo hacen flotar en el aire a uno. Tenemos películas, tenemos grandes comidas, bailan. Ahora en las iglesias parece que se hizo popular. ¿Se acuerdan cuando empezaron el baile con el pandero? Que se vestían de blanco y decían, no, es un baile santo como hacen los hebreos. Y yo decía, se viene una. Esto es abrir la puerta y esto va a degenerar. Y hoy bailan corrido, salsa, merengue, el baile del caño. Eso está todo en el YouTube, esto no me lo invento. A 2x3 me mandan los videos de lo que hacen en las iglesias. Bailan reggaetón, estos que se quiebran todo, ¿cómo le llaman? Breakdance y ese tipo de cosas. Pastores bailando, ¿no es cierto?, corriendo por todos lados. Eso entretiene a la gente.
Hacen obras de teatro representativas. Antes hacían una obra de teatro que de alguna manera retrata el Evangelio. Ahora ya se salieron de eso y hacen obras de teatros acerca de problemas de la familia y que eso es entretenimiento. Y gastan plata, se invierte plata. Antes mandábamos dinero para la misión, ahora se invierte en todas esas pavaditas. Las butacas son bien acolchadas, las luces, usan la máquina de vapor, esa que te llenan de humo para hacerle sentir a la gente que ya están tocando el arpa en la presencia del Señor. Y todo este tipo de cositas. Bueno, no digo que algunas quizás de esas cosas se puedan utilizar para, en fin, traer a las personas y presentar el Evangelio y discipular, pero cuando esto se convierte en el fin o en el propósito de la iglesia, perdimos la perspectiva. Una cosa es que sea un medio y otra cosa es que sea fin. La iglesia está para esto. Bueno, no es así. Los mensajes. ¿Cómo son los mensajes hoy? Bueno, estamos hablando de motivación. Hay que motivar a la gente. Usted es una buena persona. Usted no debe ser pobre. No tiene que sufrir el flagelo de la enfermedad. Usted tiene que ser exitoso, porque tenemos un Dios de victoria. Por lo tanto, no debemos tener problemas. Si seguimos a Cristo, todo va a ir bien. Todo va viento en popa. Y lo que hacemos es dar un seminario de motivación para que usted salga a trabajar con más ganas, para que usted pueda ser un mejor ciudadano, para que usted tenga una excelente profesión y haga mucho dinero y tenga una gran casa, muchos coches, irse de vacaciones. Ese es el mensaje. No escuchamos hablar del pecado porque la pobre gente de hoy día son tan sensibles que es políticamente incorrecto decirle a la gente que son pecadores. Entonces lo que hay que hacer es tratar de decirle, usted es una persona que lamentablemente no mete el gol, le pega en el travesaño. Entonces le vamos a ayudar motivándolo para que sea una mejor persona. Pero hablar del pecado no, porque eso hace daño a los sentimientos de la gente, los hace sentir tristes, los hace sentir mal. Doctrina, ni hablemos. ¿Qué doctrina ni qué 8 cuartos? Eso es para los locos. La doctrina la vuelve loca a la gente. ¿Comprar libros de doctrina? No, nosotros compramos los libritos del hermano que se hizo millonario invirtiendo en Bitcoin o alguna de esas cosas. Pero eso de que vamos a comprar un buen manual de doctrina cristiana, un manual teológico o un buen manual de historia, no señor, no, eso ya es anticuado. Y si compramos un libro tiene que tener lo más 10 páginas, porque si se pasa ya es demasiado. Bueno, esa es la mentalidad. Inclusive hay personas que hoy día se la pasan, usan el internet. Es tremendo. Ya les indiqué esto, me había anotado o me habían pedido que me anotara alguna de las páginas acerca de discusiones teológicas. Y me anoté en varias para hacer un aporte. Decían que querían tener personas que puedan hacer un aporte. Dije, bueno, de repente yo puedo aportar algo en mis años de experiencia y tal vez puedo recibir de otros que también han tenido su experiencia con el Señor y me puedo enriquecer. Así que dije, bárbaro, esta gente que parece bien asentada, y me embarqué como 5 o 6 páginas. Bueno, es un foro romano donde la gente se mata. Es una vergüenza. Entonces utilizamos los medios en lugar para edificarnos o compartir el Evangelio y hacer discípulos, es simplemente para linchar gente, para despotricar contra el otro, sean creyentes o no creyentes. Ese es el gol de las iglesias, ese es el gol de las páginas, es poder reventar al que está al lado nuestro. Digo, pero ¿Jesucristo nos comisionó a hacer ese tipo de tarea? No, señor. Ponemos la fotito del plato de comida, los ejercicios que hice por la semana y una cantidad de cosas por el estilo. Algo no está andando bien con la iglesia cristiana. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para poder cumplir la tarea que nos entregó el Señor? ¿A dónde debemos volver nosotros? ¿Cuáles son los principios elementales para cumplir la tarea central de la iglesia cristiana? Bueno, número 1, obediencia incondicional a Cristo. No podemos ser discípulos verdaderos si no practico una obediencia, escúchenme bien, incondicional
al Señor Jesucristo. Y digo incondicional porque los creyentes actuales obedecen bajo ciertas condiciones. Es decir, si el Señor nos dice que hagamos algo y eso que el Señor nos propone está centrado dentro de ciertos parámetros que a mí me convienen, se dan ciertas condiciones, entonces macanudo, voy para adelante. Pero si no se dan mis condiciones, los prerequisitos que yo propongo para poder servir a Cristo, entonces lo que hacemos es, preferimos dar la vuelta, o tal vez si lo seguimos por un tiempo, bueno, hasta ahí llegué, de acá, esta línea no la voy a cruzar porque, otra vez, no se ajusta a mis condiciones previas cuando se trata de seguir y ser adoctrinado por el Señor. En el verso 16, noten que dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea. Mire bien esto, al monte donde Jesús les había ordenado. Parece que no dice mucho eso que está ahí, ¿no? Pero quiero que analicen el asunto más de cerca. Jesús le dijo a estos señores que dejen Jerusalén después de haber resucitado y se vayan a Galilea. Estuve buscando cuál es la distancia. Y actualmente, yo no sé quién fue el que puso el metro y estiró la cinta, ¿no? Pero ustedes buscan en el mapa, qué sé yo, Google, y ahí tienen la distancia. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero dicen que son más o menos 142 kilómetros. Ahora, tomen en cuenta, no es acá la vuelta, 142 kilómetros. Es una cosa tremenda. Así que el Señor les dijo, yo quiero que se hagan el viajecito desde Jerusalén, donde estaban estos hombres, porque había sido crucificado Jesús, y al tercer día resucitó, estaban ahí. Y entonces le dice, se levantan y me van a encontrar en Galilea. Y esto fue una orden. No es, bueno, piénsenlo a ver si quieren verme otra vez. No, Señor, dice que es como el Señor les había ordenado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ellos tuvieron que dejar todo lo que tenían en Jerusalén, familias, trabajo, si alguno había buscado algún trabajo en esos días para ver cómo va a vivir, qué sé yo, lo que sea, pero decidieron entonces largar todo y entonces empezaron ese viaje de 142 kilómetros. Tremendo. Pregunta, ¿y para qué semejante viaje? ¿Me pueden explicar cuál es el propósito? A ver, Jesucristo, que aparece y desaparece a estas alturas por todos lados. Acuérdense cuando estaban en el aposento alto y dice que se apareció Jesús. ¿Se acuerdan la historia de Tomás que cuenta Juan? Bien podría haber aparecido, resucitado, como hizo con las señoras en Jerusalén, diciendo, señoras, acá estoy. ¿Cuál es el fin de decirle a esta gente que se vayan 142 kilómetros para ver al Cristo resucitado? Uno lo piensa y dice, pero esto no tiene sentido. No tenían auto, no había buses, tren, helicópteros, no tenían ni siquiera un burro, porque si tuviesen un burro por lo menos irían o a caballo, eso ayudaría un poco, pero estos señores no tenían ni dónde caerse muertos, francamente. Se fueron caminando, a pie, a donde el Señor les había indicado. No tenían, las carreteras no eran lineales, no había caminos asfaltados. Roma había hecho el trabajo, pero había hecho el trabajo para conectar puntos donde el ejército y el comercio que le convenía a Roma pudiese facilitar el movimiento de tropas o de cargas, pero de Jerusalén a Galilea, ¿qué le importa a Roma eso? Bueno, ese es el asunto. Cuando el ángel de Dios, por ejemplo, les dio la noticia a las mujeres, en los versículos anteriores, en cuanto a la resurrección de Jesucristo, les indicó en el versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. En el verso 8 las mujeres, dice, salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo. Qué lindo, ¿eh? Miren las señoras. Ya me imagino, se levantaban los mantos esos que usaban y ahí los piecitos de las señoras, este grupito de mujeres extraordinarias, corriendo, salieron disparando con urgencia, dice, a dar las nuevas a sus discípulos. Cuando se aparece el Señor,
de repente le sale al encuentro en el versículo 9, el Jesús resucitado ahora, dice en el verso siguiente, id, verso 10, y dad las nuevas, y escuchen, porque voy a volver a eso, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán, no acá, sino allá. Otra vez, pero ¿por qué no te apareces acá? ¿Por qué me haces caminar 142 kilómetros a pie? Si tú puedes hacer el trabajo. No, ustedes me van a ver allá en Galilea. Y allí los discípulos verán la gloria del Cristo resucitado. Ahora, no sabemos honestamente, y ninguno de los evangelistas se preocupa en explicarnos por qué pasó acá, por qué Jesucristo los saca de Jerusalén y los manda a Galilea. Y me llama la atención, le estuve dando vuelta al asunto, pero no encontramos en el espíritu de revelación, en las Escrituras, la inspiración diciéndonos por qué los mandó a Galilea. ¿Por qué le pareció esto así, de esta forma al Señor Jesucristo? Yo no sé, acá podría especular un poco. En Galilea comenzó el ministerio público de Jesús y de repente tenga cierta significancia. Es más, les dice vayan al monte, o sea que ellos ya sabían, no les tiene que dar un mapa o el Google para ver, ¿no? El GPS para llevarlos al punto. ¿Cómo saben ellos dónde va a estar Jesús? Tienen que conocer el lugar. Si a mí me dicen, andate al Blue Mountain y te vas a encontrar con el hermano tal o cual, bueno, pero ¿qué parte de Blue Mountain? ¿Qué sé yo dónde lo voy a encontrar? Eso es grande. Y esta montañita esta no se compara con esto. Al monte de Galilea, ¿dónde? ¿En qué lugar? Tiene que haber sido un lugar familiar para todos, de tal manera que cuando el Señor dijo, allá me van a ver, bueno, estos señores ya tenían claro la flecha hacia dónde tenían que ir para encontrarse con el Señor. La otra cosa que me dejó pensando es, y esto otra vez es hipótesis, no lo sé, pero el ejercicio de reflexión de lo que acaba de acontecer. ¿Saben lo que son caminar 142 kilómetros 11 hombres? ¿Saben las cosas que habrán conversado esos 142 kilómetros? Pero, ¿cómo puede ser esto? Jesús está resucitado. Y empezar a discutir que sí, que no. Algunos dudaban, dice, cuando lo vieron al Señor. Empezó la discusión. Cuando pararon un rato a comerse el desayuno o el almuerzo, a tomarse unos mates, un café para refrescarse y descansar un poco y después levantarse y seguir adelante. Cuando se sentaron, ¿qué? ¿Estaban todos mudos? No me cabe duda que hubiesen estado conversando y empezar a repasar todo el asunto, hacer la lista. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo nos dijo que se iba a levantar al tercer día? Que era necesario que muera en la cruz, que ser entregado a los gentiles. Y esto era una preparación tremenda para que cuando vean a Jesús digan, ahí está el Señor, y caer rendidos a sus pies. No lo vemos en los evangelios, se los estoy pintando yo porque es posible que haya sucedido eso. Pero no es importante, por eso no está ahí. Es válido especular, pero no dogmatizar. No es importante lo que estaban haciendo estos hombres. Sí, a veces nosotros ponemos la vista en lo que no es importante y perdemos de vista la centralidad de la misión de la iglesia. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo dio una orden y ¿qué hicieron ellos? La obedecieron incondicionalmente. No se quejaron de la petición, Señor, esos 142 kilómetros. Acá el ambiente no está para bollos. Acá los judíos se están poniendo calentitos, desapareció, dicen, el cuerpo del Señor, así que los romanos están en fuego, los judíos también, así que salir a exponernos ahora es cosa seria, ¿no? Los gastos que implica semejante viaje, Señor, me parece que se te va la mano, ¿por qué no te apareces acá? O, por ejemplo, qué sé yo, abandonar los compromisos que tal vez tenían, porque no eran hombres vagos que no hacían nada. Está bien, siguieron al Señor, pero se nos dice que después tuvieron que volver a la pesca y qué sé yo, hasta que el Señor arregló las cosas. Era gente responsable. Y después familia, que sin duda algunos tenían, padres, esposas, hermanos, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que en el verso 16 dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Hermano querido, para ser un verdadero discípulo de Cristo, para ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos nosotros primero empezar a ser discípulos de Cristo. ¿Le da la matemática? No podemos y no estamos cumpliendo la comisión porque no estamos nosotros cumpliendo en nosotros la comisión. Para ser discípulos tenemos que empezar por ser nosotros discípulos. Y el discípulo verdadero empieza por ser obediente sin poner condiciones al Señor. De decir, bueno, yo te voy a seguir siempre y cuando se den mis condiciones. No, no Señor. Y es por eso que el cristianismo de hoy está fracasando. Porque le estamos poniendo condiciones al Señor. No, Galilea no, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no invertimos mejor lo que se gasta en el viaje en el equipo de sonido de la iglesia? ¿Por qué no, en lugar de invertir en este viaje, qué sé yo, compramos, no sé, manuales o cosas por el estilo? Y, en fin, usted le puede agregar ahí lo que usted quiera. Bueno, tenemos un serio problema. ¿Cuántas veces presentamos excusas cuando se trata de seguir al Señor? El otro día estábamos hablando acerca del tema de la oración. ¿Cuánta gente pone excusas para no venir al culto de oración? ¿Cuánta gente pone excusas para no venir a los servicios? ¿Cuántas veces ponemos excusas para no hablarle a mi semejante de Cristo? Son excusas, porque no somos mudos, no andamos de a pie, no vivimos, oigan, pero por lo menos tenemos un sistema de transporte que es fenómeno en este país. Yo me acuerdo cuando viajábamos a Cuba, está el pastor Castrillo y está mi hermano Raciel, que no me dejan mentir. Había gente que cuando íbamos al monte ahí caminaban horas para ir al servicio. Y algunos a lo mejor tenían un buey que tiraba dos ruedas con una tabla y podía llegar, qué sé yo, pero gente que caminaba en la oscuridad, iban y después tenían que volver otro tanto. No tenían buses. Y algunos que tenían buses ni buses eran unos camiones que se iban colgados porque estaba el problema de la gasolina y todos apiñados ahí, empolvados para ir al culto. Predicábamos una hora y decían, no, pero dele más, no pare. Dedicación. Es algo extraordinario. Entonces, a veces nosotros Dios nos pone al alcance nuestro todas las comodidades para que podamos hacer esos 142 kilómetros. Pero decimos, no, ¿por qué no te acercas un poco, Señor? Nos encontramos en el medio. No, fueron a Galilea como el Señor les había ordenado. Si nosotros vamos a obedecer, en la actualidad sí se dan las condiciones. Entonces, para poder ser nosotros, o hacer, mejor dicho, discípulos, tenemos que empezar a ser discípulos obedientes. La obediencia es un requisito fundamental. Noten que Jesús les dio la comisión después que obedecieron la orden que Él les había dado. Es elemental, pero eso es lo que vemos como patrón. Mateo no puso eso porque sí nomás. Si no agrega información a lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿cuál es el sentido de poner ese detalle? Es pura narrativa, es un dato histórico nomás. Podría haber dicho, fueron a Galilea a encontrarse con el Señor y se terminó, pero da ese detalle, ¿cómo puedo decir? Esa frase adverbial que dice como el Señor le ordenó, justamente Mateo está tratando de darnos algo importante acá. No es el hecho de ir a encontrarse con el Señor, sino encontrarse porque Dios lo demandó de esa forma. Obediencia. Número 2, adoración. Mateo dice, cuando le vieron, le adoraron. Parece otra vez algo de no mucha importancia, pero otra vez, ¿qué entendemos por adoración? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas acá? El acto de adoración es el acto de manifestar honra, honor y amor por el sujeto adorado, que en este caso es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos adoraron al Señor, sabían perfectamente por la cultura, la idiosincrasia que estaba en el ADN de esta gente, es que no se puede adorar a nada ni a nadie que no sea Dios.
porque todo aquello que reemplace la adoración a Dios era idolatría, y esto era condenado en el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando ellos se arrodillaron a adorar a Jesús, lo están reconociendo como Dios. No es simplemente Jesús el carpintero, o Jesús el Nazareno, o el Jesús de Galilea. No, Señor, ahora lo reconocen como Dios. Lo honran como tal. Y es por eso que estas personas se derrumban ante los pies del Señor. Acá tenemos una vindicación de la deidad del Señor Jesucristo. Muchos cuestionan este tema, pero acá vemos una declaración escritural de cómo aquellos hombres reconocieron la deidad del Hijo de Dios, y que ha sido confirmada además por los sucesos que acaba de relatar Mateo. Recuerden, después de haber sido crucificado y ser testigos de todo lo que sucedió en esa cruz, cómo respondió Jesús a todo el proceso. Y luego la noticia de que resucitó. Bueno, ¿qué creen que van a hacer estos hombres? ¿Qué conversaban acerca de Jesús? Este hombre no es hombre. Esto es Dios. Solamente Dios puede hacer este asunto. Y todo lo que habían aprendido empieza a caer en su lugar. Empieza a cerrar. Y es por eso que cuando lo ven realmente tal cual como le habían dicho a las mujeres, el Señor está vivo, y lo ven allí, en carne y hueso, estos hombres cayeron a sus pies en honra, en adoración, en una expresión espontánea de culto al Señor. Y tenemos que tener presente que Jesús no reprende la actitud de los discípulos cuando lo adoran. Al contrario, recibe la adoración. Si esto no hubiese sido correcto, Jesús hubiese dicho: levántense todos, por favor, no hagan eso, eso no está bien. Ciertamente es correcto adorar a Jesucristo. Y la adoración, el ejercicio de honrar a Cristo como discípulo, implica lo menos tres cosas. La primera es amor. Un amor real, un amor con sacrificio. Eso de que lo amamos el domingo nada más, no, Señor, tiene que ser un amor que me cuesta. El apóstol Pablo, cuando escribía a los hermanos en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 5, versos 1 y 2, en el verso 1 dice que imiten a Dios. Dice este hombre textualmente: sed pues imitadores. Pero miren qué cosa, imitar a Dios. ¿Con qué? Dice: imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo imitar a Dios? Bueno, lo explica en la segunda parte. Dice: y andad en amor, como Cristo nos amó. Ahí es donde imitamos a Dios. Dios nos amó y ahora dice: ustedes amen. Y no solamente eso, pero clasifica el tipo de amor que debemos manifestar. Y es un amor sacrificial, un amor que cuesta. Dice este hombre, usa el ejemplo, el modelo de amor sacrificial que es la persona de Cristo. Dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo puedo amar yo a mi enemigo? Bueno, de la misma manera que Dios te amó a ti siendo enemigo por el pecado, y Él te salvó. Y ahora que somos hijos de Dios, demanda Dios de nosotros, a través de la inspiración, que hagamos lo mismo, que manifestemos en nuestra manera de comportarnos la actitud que tuvo Dios para con nosotros. Dios se sacrificó dando a su Hijo, y Cristo sacrificó su vida entregando su vida para darte la vida a ti. Bueno, ahora nosotros como discípulos de Cristo, como iglesia de Cristo, debemos practicar un amor sacrificial porque honra a Dios. Es un acto de adoración, de entrega. La segunda cosa es la actitud de reverencia respecto a la admiración a Cristo. Las mujeres también manifestaron esta admiración. Dice en el versículo 9, en la segunda parte: acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Sí, esto ya es previo a lo que hacen los discípulos. Las mujeres también, cuando contemplaron al Cristo vivo, lo adoraron. Y eso es lo que vemos en estos hombres. Cayeron adorando al Señor. Se fascinaron al ver al Cristo vivo. Y por otro lado también, el adorar implica acción de gracias. Una vida de continuo agradecimiento por lo que nos relata Mateo, la muerte y la resurrección de Cristo.
El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No es un asunto de si quiero o no quiero. ¿Cuál es? A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, la voluntad de Dios para tu vida, dale gracias a Dios por todo. Por todo y en todo. Es tremendo esto, ¿eh? La admiración por el Señor Jesucristo. La razón del por qué nosotros obedecemos a Cristo es porque hemos sido cautivados profundamente por Él. Estamos saturados de la belleza de la persona del Señor Jesucristo. Se puede adorar a Dios debidamente, pero debemos adorarlo debidamente en una vida de obediencia. Si la obediencia es condicional, ya no estamos honrando a Dios. Honrar a Dios es lo que Dios dice, eso se hace, porque Él es Dios y no hay más vuelta que darle al asunto. Se termina ahí la discusión. La obediencia incondicional es un acto de adoración. Y la adoración verdadera demanda obediencia incondicional por parte de los adoradores. Esto es algo que a veces hoy no se tiene presente en la iglesia cristiana. Pensamos que adorar quiere decir cantar. Ya está. Fuimos a adorar a Dios cantando 5 coros. Eso es adoración. ¿Y cómo? ¿Y tu vida? Obediencia, adoración, número 3, dedicación. Vidas verdaderamente entregadas a Cristo. La palabra dedicar significa consagrar, significa entregar completamente, significa destinar. Y en la Biblia se nos enseña que cuando se dedicaba algo a Dios no se podía volver a reclamar. Esto se lo doy a Dios y ahora lo agarro de nuevo. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, no solamente el domingo en la iglesia, sino lo que hacemos a diario, debe ser totalmente entregado o dedicado a Dios. La vida tuya y mía debe ser un acto de dedicación continua, diaria, a Cristo. Nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestros hijos, nuestra profesión, el trabajo diario cualquiera que hagamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo tiene que estar completamente dedicado al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo reclamaba en Romanos, cuando aplica toda la teología de las primeras partes del libro. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, no el culto comprendido. Nuestra vida tiene que ser un acto de adorar a Dios mediante una vida entregada, una vida dedicada al Señor. Estos hombres dedicaron sus vidas al Señor, entregaron sus vidas al Señor. El hacerse un viaje de 142 kilómetros, eso habla de dedicación, ¿eh? Yo no sé, a veces nosotros no podemos venir a la iglesia. Vivimos a, qué sé yo, a lo mejor media hora de la iglesia y no puedo ir porque, qué sé yo, es muy lejos. Muy lejos. ¿Se imagina si tienen que caminar 142 kilómetros? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, noten ustedes entonces que de ninguna manera podemos cumplir con la comisión que nos planteó el Señor Jesucristo si no tenemos en cuenta entonces, número 1, la obediencia, número 2, adoración por Cristo y número 3, una vida dedicada al Señor Jesucristo. Entonces sí, estamos en la condición de prestar atención a la comisión. Cuando somos obedientes, cuando adoramos o somos adoradores y cuando somos dedicados a las cosas del Señor, ahí recién empieza el tema de la comisión. No empezar con la comisión no teniendo en cuenta estas cosas, porque no vas a cumplir la comisión si no eres obediente, si no tienes esa admiración por Cristo. Y por supuesto una vida entregada. A veces oramos cuando recibimos a Cristo, decimos, Señor, te dedico mi vida, te dedico mis hijos, te dedico mi hogar, te dedicamos todo. Pero después de, qué sé yo, vamos a decir 1 año, 2 años, ya empezamos a claudicar, ¿no? Ya empezamos a tener otros planes. Bueno, por eso es que no podemos entrar a esta parte importante que es la gran comisión. Tenemos que pasar por estas 3 cosas. ¿Y cuál es la comisión?
Bueno, a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, estudiantes de Cristo. Y Jesús es el que nos da las indicaciones de cómo debemos ir a ser discípulos. No de que compremos un manual o alguna persona que, qué sé yo, se la pasó unos cuantos meses escribiendo un formulario con un PowerPoint y nos da una clase de discipulado y no discipulamos absolutamente nada. Yo a veces pregunto a todos estos expertos que nos dan lecciones de discipulado, evangelización, yo le preguntaría a mucha de esta gente, ¿y usted cuánta gente discipuló en su vida? ¿Cuántas personas escucharon del Evangelio por usted? Me gustaría preguntarle a esa gente. Los pastores que hoy predican, ¿no es cierto? Dicen, sí, el Señor está ganando almas. Y yo quisiera preguntarle a esa persona, ¿a cuántas personas se le acercó usted a hablarles del Evangelio de Cristo o sentarse a dirigir doctrinalmente a una persona a ser un seguidor de Cristo? Bueno, ¿saben una cosa? Yo creo que me fallarían los números. Es decir, yo quiero discipular a mi manera. No. Repito, es obediencia incondicional a Cristo, no a lo que a mí me parece. Bueno, ¿cómo manejó el asunto el Señor? Bueno, número uno, el Señor dice que debemos discipular yendo a buscar a la gente. Yendo a buscar a la gente. El mandamiento, el imperativo acá, que muchas veces en la traducción es id, ¿no es cierto? Pero no es id en el original. El imperativo es hagan discípulos. Y el id es lo que está, digamos, subordinado a esa frase verbal fundamental o central. Entonces, debemos hacer discípulos yendo. Ahora, ¿qué les dijo Jesús o el ángel, por ejemplo? Bueno, Jesús a las mujeres. En el verso 10 les dijo, id. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso les dije, guarden eso. Porque lo mismo que le dice a los discípulos, le dijo a las señoras antes. Id, dad las nuevas a mis hermanos. Y fueron. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Verso 29, por tanto, id. Vayan ustedes. No es que, esperar que ellos vengan. Las señoras cuando el Señor les dijo, id, bueno, qué tanto lío, ¿no? Dirían las feministas, que vengan ellos, que son machirulos. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Qué son los hombres? ¿Qué se creen? El patriarcado. Que vengan ellos a hablarnos a nosotros. Yo lo espero. Le voy a dar el evangelio, sí, pero que vengan ellos a nosotros. ¿Por qué tengo que ser la esclava yo? No, el Señor dijo, vayan para allá. Vayan y hablen con los discípulos. Estaban todos escondidos. Y ahora le dice a los discípulos, ustedes van. Pero no, Señor, escúchame, no podemos abrir una oficina acá y que la gente pase. Nos ponemos unos carteles, Cristo salva, y que la gente pase y pregunte, ¿qué están vendiendo ustedes ahí? ¿Qué venden? ¿De qué se trata esto? Bueno, sentate a que te vamos a hablar. No. Miren, déjenme decirles una cosa, hermanos. Cuando en la iglesia actual hemos caído en esto, yo le llamo el síndrome de la telaraña. ¿Saben cómo hace la araña? La araña agarra y trabaja y hace todo un telar, es pegajoso, y después ¿qué hace? Después se sienta pancha a esperar. Y pasan los días, se mueve la tela, ¿no? Con el viento. Y espera hasta que una mosca imbécil, que no tiene los lentes como los míos, ¡pah! Y pega en la cosa esa y chao, se terminó. Bueno, en la iglesia hacemos eso, tejemos la tela, que son los programas. Y esperamos en la iglesia, en los cultos, que caiga algún incauto algún domingo y sácate, ahí lo agarramos. Le metemos al tipo, mira la música, mira esto, hermano, lo abrazamos, le damos besos en la mejilla, le damos un buen plato de tamales y lo embrujamos a la persona, lo hacemos sentir tan bien y entonces lo enganchamos. Ya está, ya hicimos el trabajo, ya evangelizamos, discipulamos, listo. Lo hacemos miembro de la iglesia, 2 meses ya es maestro de escuela dominical, qué sé yo, cosas por el estilo. Bueno, ese es el síndrome el método telaraña. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos pescadores. Y saben una cosa, hace muchos años me gustaba ir a pescar a mí, Ya ahora no lo hago porque no tengo el tiempo. Pero para ir a pescar hay que trabajar. Uno ve al tipo que está sentado con la cañita y dice, qué vago, no hace nada el tipo ese. Bueno, para ir a pescar hay que trabajar. Hay que invertir plata, porque las cañas no crecen en el suelo. Entonces,
Tiene que uno juntar la platita y comprarse una buena caña, el riel, la tanza o el hilo, el anzuelo, salir a revolver para buscar carnada o comprarla. Entonces todo eso es previo, todavía no salí a pescar, me estoy preparando. Y luego, ¿qué hago? Me agarro el auto, el bus, o camino kilómetros, me voy a buscar un agua, porque si no hay agua no pruebe porque no va a sacar nada. Entonces necesita un buen charco y asegurarse que es un charco donde hay peces. Si no saca zapatos viejos o qué sé yo, una lata. Entonces usted va a pescar y se sienta con paciencia y espera y tira hasta que te agarra un pez. Yo hasta el día de hoy nunca he ido a pescar muchos años, muchas veces. Nunca tuve la bendita experiencia de que un pez toque el timbre de mi casa y me diga, acá estoy. Yo tengo que ir a buscarlos. El pez no me viene a buscar a mí. Nosotros somos pescadores de hombres. El que prepara la red tiene que tejerla. En aquel entonces había que trabajar con el hilo y la aguja y llevaba tiempo, meses a veces, tejer la red y luego tenía que llevarla y lanzarla y hacer el trabajo para traer los peces. No es cosa fácil. No, nosotros hoy en la iglesia nos quedamos sentados esperando que caiga el incauto en lugar de salir a buscar a la gente. Jesús dijo, id, vayan, y no vayan ahí cerca, váyanse por todas partes, trabajo de misión. Claro, no todos hacemos viajes transatlánticos o abandonamos el terruño, porque Dios llama a las personas a diferentes tareas, pero tenemos un campo misionero al lado nuestro, los vecinos, los familiares, los amigos. Yo a veces pienso, hermano, miren, vivimos en una época tan privilegiada hoy. Yo digo, si Pablo viviese hoy, yo pienso que viajaría, pero supongamos que no puede viajar. ¿Ustedes creen que Pablo se quedaría callado? Pero si cuando estaba preso le hablaba hasta los barrotes de la prisión, no se salvaba nadie. El otro día les comentaba, ¿saben lo que era estar prisionero al lado de Pablo? No era Pablo el preso, era el soldado de guardia el preso. Ese hombre tenía que escuchar por 6 horas u 8 horas de guardia, o escuchar, pero daban ganas de sacar la espada y sácate, callate la boca. Estaban sonados. Era condenar al soldado a escuchar a este hombre hablarles de Cristo desde el que empieza la guardia hasta que termina. Los debe haber vuelto locos. Y tal es así que después dice Pablo que algunos en Roma mandaban saludos, porque me imagino que de alguno habrá pescado el apóstol San Pablo. No se le escapaba a nadie. Hoy con el internet, ¿saben lo que haría Pablo? Estragos. Estaría usando el Facebook y el YouTube y qué sé yo, pero miren qué cómodo que es. En su escritorio hablándoles al mundo de Cristo en una forma elocuente. No, nosotros hoy ¿qué hacemos? Y bueno, qué sé yo, ponemos la foto del asado, no sé, del coche nuevo que me compré. Está bien, usted quiere compartir con los hermanos, no digo que no lo haga, no me malentienda, pero no pierdan el foco. No solamente tenemos que ir en lugar de esperar, pero número 2, no haciendo exclusión o distinción entre la gente a quienes vamos. Dice, id a todas las naciones. Y ojo, porque esta todas las naciones se malentiende. Se interpreta como que es ir a todo el mundo a llenar el Evangelio de Cristo. Que está sí, en un sentido sí, eso es lo que empezaron a hacer los discípulos. Pero en realidad no es eso lo que está diciendo Jesús. Mateo es un judío que estaba escribiendo el Evangelio para ganar a sus compatriotas judíos. Y todo el Evangelio trata de presentar la tesis de que Jesús es el rey esperado o anunciado y vino el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que ustedes notan ese patrón a través de todo el Evangelio de Jesús el rey y el reino de los cielos. Le está escribiendo a sus compatriotas judíos que eran fanáticos de su fe y ellos estimaban que el Evangelio y lo que es el pueblo de Dios pertenece al pueblo judío. Los gentiles quedaron afuera. Es un pueblo maldito y por lo tanto no tienen inclusión. Lo que está diciendo Mateo es revolucionario. Le escribe a los judíos justamente para tirarles una bomba atómica ahí en el medio, diciendo que todo lo que nosotros pensábamos estaba mal. El Evangelio no es para los judíos, es para todos los hombres, judíos y gentiles. Por eso dijo el Señor a todas las naciones, a este puñado de judíos que no les entraba en la cabeza
que el Evangelio no es solamente para una nación, una etnia, sino para todos los hombres de cualquier nacionalidad. A eso se refería Jesús cuando decía a todas las naciones. A veces la gente va a hablar del Evangelio a los buenos. Esta persona, esta mujer, este hombre son gente buena. ¿Por qué no le hablamos de Jesucristo? Es gente justa, se porta bien, paga los impuestos, vamos a hablarles a ellos. El que fue a la cárcel, no te acerques a ese, es un ratero, estuvo preso como 5 años. Ojo, la mujer que ha vivido de su vida en la calle, ni se te ocurre acercarte a esa mala mujer. El drogadicto, el alcohólico, el gringo, el inglés, el alemán, el que tiene plata, el que es el capitalista, el ladrón, el político. A esa gente no. El vecino que se porta bien, a ese le vamos a hablar de Jesucristo. No podemos ir y decir, ¿usted votó por Trump? Lo voy a evangelizar porque está endemoniado. O qué sé yo, alguien que por ejemplo votó por el Chavo Colorado, qué sé yo. No, todas las naciones. No hacer discriminación, no empezar a apuntar al dedo diciendo este sí, este no, este merece, este no merece mi tiempo. No. Número 3, introducirlos al cuerpo de Cristo. Dice el Señor, haced discípulos bautizándolos. Ahora, muy interesante porque usualmente cuando nosotros vemos la palabra bautismo acá, lo único que ve la gente hoy es agua. No sé por qué, pero la gente tiene la tendencia de ver agua. A ver, Jesús no manda a la iglesia a mojar gente. Pero esa es la idea cuando leemos este evangelio. Bautizarlos, meterlos adentro del agua. No, cuando Jesús dijo bautizándolos, está hablando de introducirlos a la familia de Dios, al pueblo redimido de Dios. El bautismo acá habla de introducción, que está representado en una forma ritual o figurada en el acto del bautismo. Cuando se introduce a la persona en el agua, está entrando en esa nueva esfera, en esa relación, está siendo incluido al pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ojo con esto, porque el agua no hace discípulo de Cristo a nadie. El agua no salva. El agua moja, por si no se enteró todavía. Pero ahí termina el asunto. La iglesia no fue llamada a mojar gente. La iglesia fue llamada a evangelizar, discipular e introducir gente al pueblo redimido. Pablo lo explica de una manera fenomenal en 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No dijo bautizados en agua. Dice bautizados en un cuerpo. La palabra baptizo quiere decir aquí sumergir, introducir. Por eso el ritual es significativo, es importante. Pero la idea acá no es mojar gente. Miren, al hombre que se colgó de la cruz, ¿se acuerdan que colgaron a 2 delincuentes al lado del Señor? Uno se convirtió y no se bautizó. No tuvo chance de bautizar, no tuvo chance de nada, pobre hombre. Se murió ahí se fue al paraíso con el Señor. Estamos entendiendo mal el tema del bautismo. Le damos más centralidad al bautismo que lo que significa el bautismo. Entonces Pablo otra vez dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Se dan cuenta que no hay diferencia de gente, a todos. Y la introducción o inclusión al cuerpo del Señor Jesucristo. Así que el bautismo acá en agua representa esta inclusión del creyente al pueblo de los discípulos. Tiene que ver con inclusión. No con el tema de mojar gente. Repito, no estoy diciendo que no debemos bautizar porque el Señor luego da una fórmula, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es justamente el ritual lo que manifiesta la realidad espiritual de esa inclusión de la persona. El ritual testifica públicamente que soy ahora un miembro de ese cuerpo de Jesucristo. Número 4, adoctrinando. Ir y adoctrinar. Dice, haced discípulos enseñándoles
Acá la palabra griega es didasco, que justamente significa dar instrucción a la persona. Hoy la iglesia no enseña nada, honestamente, no se enseña. La gente realmente no tiene tanto interés en aprender. Ahora, para poder nosotros dar instrucción, como plantea el Señor Jesucristo, se tiene que dar tres cosas. Número uno, tenemos que tener algo que enseñar. Si no tenemos un programa para enseñar, ¿qué le vamos a ir a decir a las personas? Si usted va a la escuela, los chicos, ¿no? Y se sientan con la carpeta, los cuadernos y qué sé yo, y abre todo eso y el maestro se para adelante y ustedes esperan. Pasan 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora y ya empiezan los lápices a golpear en el escritorio, ¿no? Y a toser. La gente como diciendo, bueno, ¿y maestro, ¿y qué pasa? Y acá estamos. Pero no vamos a tener la clase, no. ¿Por qué? Porque no tengo nada para enseñar. Y bueno, ¿qué hacemos acá entonces? Lo primero es entonces tener algo que enseñar. Jesús le dijo, vayan y enseñen lo que les he mandado. Jesús les dio un cuerpo de enseñanza y eso es lo que tenemos que ir a enseñar. No es enseñar lo que nos ponen en los tableros, qué sé yo, ¿no? Los programas dicen, usted siga el paso 1, 2 y 3 para llegar a este cosa y nos hacen la llave, unos dibujos preciosos, a vivo color, casi saltan de la pantalla y resulta que no sirve para nada eso. No, tenemos que ir y estudiar. ¿Qué es? Cuando Jesús me discipula, eso es el cuerpo de enseñanza, lo que el Señor nos dejó en su palabra. Ahí es donde está nuestro programa de estudio y eso es lo que tenemos que ir a enseñar. Enseñar lo que os he mandado, dice el Señor Jesucristo. Necesitamos ese cuerpo de enseñanza. Número 2, tenemos que haber aprendido antes de enseñar ese cuerpo de enseñanza. No solo necesito tener algo para enseñar, pero tengo que haberlo aprendido. ¿Cómo puedo darme yo el tupé de ir a enseñarle algo si no sé de lo que estoy hablando? Hoy tenemos una iglesia ignorante. No tenemos doctrina y es por eso que empezamos a decir cualquier disparate que nos viene a la cabeza, porque no estamos entregados a ser un discípulo que es un aprendiz para que al haber aprendido estoy en condiciones de ir a enseñar a otros. Pero la gente hoy no quiere aprender nada. Vamos y consultamos con el Facebook o el qué sé yo, todas estas cosas que hay ahora y ahí nos informamos de que el Wikipedia, por ejemplo, y ahí buscamos la información. Agarrar un libro. Hoy nos basamos en lo que leemos en un tweet. Y no muy largo, tiene que ser de 2 renglones. Si pasó de los 2 renglones, olvídense. 2 renglones suficiente. Y eso después lo pasamos. Viralizamos ese tipo de disparates que muchas veces se utiliza. La tercera cosa es que no solamente tenemos que tener el cuerpo de enseñanza que vamos a transmitir para discipular y no solamente tenemos que haber aprendido lo que vamos a enseñar, pero tenemos que haber aplicado lo que vamos a enseñar. Sobran maestros, pero el problema es si se aplica lo que se ha aprendido. Hoy en la iglesia la gente no está aplicando lo que nos enseña la palabra de Dios y eso es, volvemos al punto 1, desobediencia. Por eso no hacemos el trabajo bien, porque somos un pueblo desobediente. Y la comisión demanda obediencia incondicional. No estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y no lo aplicamos en lo elemental. Si yo digo, ¿no? Si no podemos aplicarla en las cosas más elementales, más simples, ¿cómo podemos obedecer en las cosas más complejas, donde Dios demanda más de nosotros? Ahora digo yo, ¿qué garantía tenemos nosotros de que si hacemos todo esto que nos dejó Mateo acá plasmado en el Evangelio, que nuestro trabajo va a tener resultado? Ok, yo hago todo esto, ¿no? Pero ¿y cómo sé yo que esto va a producir? Bueno, tenemos 2 garantías incuestionables acá. Número 1 es la potestad y autoridad absoluta de Cristo. Noten que antes de todo esto el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Esa palabra exousia quiere decir que Él tiene el poder de decisión de hacer lo que le place. Eso quiere decir la palabra en el original, la autoridad absoluta, el poder de voluntad activa de hacer lo que se le da la gana, lo que Él quiere hacer. Y nadie puede frustrar lo que la voluntad de Cristo quiere hacer. Por más que uno sea un obstinado, un testarudo, lo que el Señor quiere que se haga se va a hacer de todas maneras. Esto habla de la autoridad y poder inviolable que tiene el Señor Jesucristo como deidad. Ahora, ¿significa esto de que Jesucristo antes no tenía autoridad? Cuando dice, toda autoridad se me ha dado. ¿Y qué pasó antes? ¿No tenía esta autoridad? Sí que la tenía, claro que sí, siempre la tuvo. Pero ahora entramos en una fase en donde se quiere demostrar que los enemigos del hombre también están en las manos del Señor. El pecado acaba de ser juzgado en la cruz. Por eso otra vez la secuencia que nos da Mateo, la cruz. Allí es donde se trató el problema del pecado. Luego tenemos el tema del diablo dirigiendo la vida de los hombres. El diablo quedó expuesto públicamente en la cruz. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Y por supuesto, y lo que es algo terrible para todos nosotros, es el imperio de la muerte. La resurrección lo que hizo es de producir en el corazón del Pablo aquella exclamación: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Si hay algo que nos ha tenido en terror es ese enemigo tremendo que es la muerte. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad sobre todo esto también. Él gobierna, Él es soberano. Por eso Pablo dice, con Cristo somos más que vencedores. Es algo extraordinario. La segunda cosa es la presencia continua de Cristo. Es la garantía del éxito en nuestra tarea. Nos dice en el versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros. Y no dice yo estaré, dice estoy, habla de continuidad. Estoy con vosotros, dice todos los días. O sea que cuando yo voy a ser un discípulo, ahí va Cristo conmigo. Cuando voy a hablar a alguien y a llevarlo en los caminos de la fe, le presento el Evangelio y después me siento con él a enseñarle las cosas elementales de la fe cristiana, a formar un seguidor de Cristo. Ahí está Cristo al lado mío, no estamos solos. Es extraordinario esto. A veces pensamos y decimos, estoy sonado, estoy en la lona, en el horno, acá, ¿cómo hago yo para hacer el trabajo? Bueno, el Señor está contigo, el maestro de los maestros. Y por último, entonces, tenemos el consuelo que ese esfuerzo que tenemos que hacer ahora va a tocar su fin. Dice, hasta el fin del siglo. Esto es un asunto escatológico, diciendo es hasta el fin de este tiempo de la tarea. La tarea no es algo que lo vamos a hacer eternamente. Llegará el momento que no habrá necesidad de hacer discípulos cuando se termine la historia y comience la eternidad. Ahora es el tiempo de trabajar, de esforzarnos. Ya pasará esto. Yo sé que a veces implica caminar 142 kilómetros, por usar la ilustración. Pero llegaremos en el momento en que no tendremos que caminar más kilómetros. Ya habremos entrado en la eternidad. Para aquellos que rechazaron el Evangelio será demasiado tarde. Pero nosotros habremos cumplido con la misión que nos dejó el Señor Jesucristo. Así que esa es la misión central, hermano querido, de la iglesia de Jesucristo. A veces la gente dice, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y cuál es el plan? Y hay gente que se la pasa orando meses, años, gente que a veces dice, pastor, yo no entiendo, todavía hace 10 años que soy cristiano y todavía no descubro cuál es el plan de Dios para mi vida. Pedazo de chorlito, el plan de Dios para tu vida es hacer discípulos. ¿Qué es lo que te estás buscando? Deja que el Señor te use para ser seguidores de Cristo. Sigue a Cristo, ese es el plan de Dios para tu vida, que sigas a Jesús. No hay otro plan. Si hacemos cosas, si invitas, en fin, a ver, si te haces un asado, invitas a un montón de vecinos, magnífico, pero no los invites a comer un asado. Usa la invitación del asado para llevarlos a Cristo. Si te vas ahí a divertir en algún bowling o en qué sé yo, cuál es el que pasatiempo tienen ustedes y se juntan con los amigos, está bien, diviértanse, pero sean usados por Dios para atraer gente y hacerlos, no simplemente evangelizarlos, sino hacerlos seguidores como ustedes de Cristo.
porque solamente así van a apreciar y van a quedar maravillados de la presencia y el resplandor de Cristo, la gloria de Cristo en la vida de la gente. No vamos a estar hablando de un relicario, no vamos a estar hablando de una especie de amuleto religioso, no, vamos a hablar de un ser real, personal, con el cual tengo relación continua, camino con Él y Él conmigo, y estamos allí en constante comunión, y disfruto las aventuras de la vida con ese a quien sigo, con ese que me llena de gloria y de bendición. Es una pena que a veces nosotros disfrutamos de la presencia y compañía de Cristo y no la queremos compartir con otros, que otros puedan también gozar esa presencia y compañía de nuestro bendito Salvador. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El solo propósito del por qué todavía estamos acá. COVID-19 está haciendo estragos. ¿Por qué nos tiene todavía Dios en medio de esta pandemia? ¿Por qué el Señor nos sacó a la iglesia y la llevó a casa de una vez por todas? ¿Ustedes creen que a Dios les gusta vernos enfermos, intoxicados, reventados por este mal? ¿Que Dios mira arriba y se mata de risas mirando todo esto? Dios nos tiene aquí todavía porque quiere que hagamos discípulos. Esa es la sola razón del por qué el Señor nos tiene en este mundo, para ser embajadores de esta gran obra que fue la cruz y la resurrección. Y ahora vienen los mensajeros en nombre del Señor para presentar estas cosas y hacer seguidores de Cristo Jesús. Y para aquellos que nos están escuchando, si todavía no conoces a Cristo, los de aquí son todos hijos de Dios, pero si todavía no has pasado por esa cruz y no has entendido la importancia de la resurrección, que es tu esperanza, que un día serás levantado de entre los muertos, que tu cuerpo será, yo no sé, esto es algo extraordinario, pero vamos a ser transformados con cuerpos glorificados y vamos a ascender a la presencia de Dios el Padre. Esto es algo, ninguna religión ofrece este tipo de espectáculo que se va a dar en la naturaleza humana. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿para qué quedarse con una vida sin respuestas, de incertidumbre, sabiendo que vamos a morir de todas maneras, sino hoy, en 20, 30, 40 años, algún día nos va a llegar? ¿Y después qué? Dios ofrece bendita y eterna salvación en Cristo Jesús. Hazte un discípulo de Cristo. Y para empezar a ser un seguidor de Cristo tienes que venir primero a esa cruz y pedir al Señor perdón por tus pecados y aceptarlo como tu Salvador. Y en ese momento entonces inicias una carrera, una aventura preciosa con el Señor Jesucristo. Vas a ir siendo adoctrinado por Él. Vas a ir siendo bendecido con la enseñanza que va a llenar tu alma. Y nosotros que lo conocemos, sigamos a Jesús, abriendo nuestros oídos y nuestro corazón a todas aquellas cosas que el Señor ha mandado y que podamos ser usados por Él para pasárselas a otros que tanto lo necesitan. ¿Qué tal si entonces cumplimos la comisión central de la iglesia, que es hacer discípulos, y hemos de usar todo lo que tengamos a nuestra disposición para cumplir juntos con esa santa comisión? Padre, te damos gracias por esta historia y la forma en que usaste a Mateo, Señor, para mostrarnos ese camino que es la cruz, la resurrección y la comisión. En un sentido teológico, la salvación, la esperanza y luego, por supuesto, la comisión de hacer discípulos. Ayúdanos, por favor, como iglesia, a no perder el enfoque correcto de por qué todavía estamos aquí. ¿Cuál es el plan que tú tienes para nosotros? Y el plan es hacer discípulos y en última instancia llevarte a ti, Señor, gloria y honra, que te adoremos como tú bien lo mereces. Gracias, Señor, por haber preservado esta narrativa que hemos analizado hoy. Y si alguna persona no ha dado su vida a Cristo Jesús, pues por favor, habla el corazón y que esta persona pueda venir a los pies de esa bendita cruz y comenzar o iniciar esta aventura con Cristo como discípulo, como seguidor, hasta el día que tú nos lleves a la gloria. Bendice a mis hermanos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.